Hola, ¿qué tal? Los saluda Ricardo Martínez de El Búho Computación. En este video vamos a ver una presentación de Asus a la cual fui invitado, en la cual veremos tarjetas madre diseñadas para procesadores Intel. Pero antes, por favor, no olviden suscribirse. Es fácil, rápido y gratis y en verdad me ayudan mucho. Bueno, continuemos con este video. Ya les había traído antes un video de tarjetas madre Asus diseñadas para procesadores AMD. En esta ocasión traemos otra presentación de Asus a la que me invitaron y les agradezco mucho, pero en esta ocasión hablarán de tarjetas madre y procesadores Intel. Espero que disfruten el video. Comenzamos. Comenzando. Como ustedes saben, lo que pasó con Core Ultra fue cuando se lanzó a finales del año pasado. Se lanzó únicamente para movilidad y fue medio como una revolución en cuanto a cómo fueron concebidos los procesadores, porque fue un cambio radical, no solamente en arquitectura, que es lo que se suele cambiar, sino incluso hasta cómo son fabricados los procesadores, ¿no? Todo eso que se vio en los Core Ultra de movilidad, que se lanzaron hace poquito menos de un año, ahora gran parte de eso lo vamos a tener en escritorio. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener las famosas cuatro pastillas en lugar de tener un diseño monolítico, eso que probablemente ya escucharon, de que ya no es más una sola pastilla con todos los componentes dentro, gráficos, procesador, Wi-Fi, controlador de memoria, todo dentro de una sola pastilla, sino que, como ven ahí en la imagen, van a ser cuatro pastillas, más allá de que ahí está nombrando tres, pero son cuatro pastillas, una con los gráficos, que es la que ven como GPU, una que se va a llamar SOC, que es donde está el NPU, el tile de CPU, que es donde están todos los núcleos, o sea, la pastilla de donde están todos los núcleos, que es la que se pone como CPU, y después hay una pastilla más que no se llega a ver bien, que es la que está al lado de CPU, que es la que tiene lo que es entrada-salida, o sea, la que tiene PCI Express y Thunderbolt. Entonces, eso que lanzamos con los Core Ultra en movilidad, ahora se traslada también a la parte de escritorio, ¿no? Y también trae como novedad que todo ahora dentro del procesador, porque se va a hablar mucho de la NPU, o sea, ustedes van a escuchar hablar muchísimo de la NPU, todo lo que tiene que ver con instrucciones de inteligencia artificial, pero también los gráficos van a venir con inteligencia artificial y el CPU va a mantener lo que ya tenía en inteligencia artificial, que eran algunos motores principalmente para lo que tenía que ver con Deep Learning Boost, que es una de las tecnologías de Intel para que es inteligencia artificial, eso también se va a mantener en los núcleos del procesador, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que en las tres partes del procesador, en los gráficos, en el SoC con el NPU, NPU por las dudas es Neural Processor Unit, para el que no lo sabe, y en el CPU vamos a tener inteligencia artificial. ¿Y qué nos sirve esto? Porque básicamente decís, está bien, ¿y en qué me impacta a mí en mi día a día, ¿no? O sea, ¿qué me sirve que tenga inteligencia artificial en las tres partes y por qué es un diferenciador, ¿no? Eh, las instrucciones de inteligencia artificial no son todas iguales. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Que no es que hay un identificador que dice esta es una instrucción de inteligencia artificial, hay que ejecutarla con el NPU. Las instrucciones de inteligencia artificial son instrucciones como cualquiera, simplemente que aprovechan los motores de inteligencia artificial. Y ese aprovechamiento que hacen va a depender de qué es lo que querramos ejecutar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con procesamiento de imagen y video se procesa mejor en procesadores que estén pensados para resolver matrices. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra pantalla es una matriz gigante llena de puntos y cada punto es un resultado de un cálculo, ¿no? O sea, cada píxel es el resultado de un cálculo. Entonces, nuestros GPUs están pensados para resolver matrices, mucho paralelismo, aunque tareas no tan complejas, pero mucho paralelismo, pero lo tenés que resolver todos a la vez, ¿no? Lo que hace Intel con los GPU, que después vamos a ver que son los Intel Arc, es agregarle inteligencia artificial a los gráficos. ¿M? Entonces, de esa manera, cuando yo quiero procesar imágenes y quiero aplicar filtros que contienen inteligencia artificial o quiero generar imágenes a través de inteligencia artificial, voy a poder derivarlo al GPU sin tener que pasar por ninguno de los otros componentes porque el GPU va a tener ya la parte de inteligencia artificial. Lo mismo sucede con, por ejemplo, lo que es reconocimiento de voz. Ahora no sé si muchos de ustedes han visto, pero en lo que tiene que ver con reuniones, si uno trabaja desde casa, en muchos de los productos como Zoom, Teams, Meet de Google, se agregó lo que tiene que ver con transcripción. Y para la transcripción funcionar bien, tiene que tener buen reconocimiento de voz. Entonces, el NPU lo que agrega es un procesador específico para ese tipo de tareas. No quiere decir que solo para reconocimiento de voz, pero es muy bueno, en este caso, para lo que tiene que ver con reconocimiento de voz, ¿no? Entonces, voy a utilizar la NPU en lugar de utilizar los núcleos del procesador, porque usted me dirá, bueno, pero yo hoy con mi máquina que no tiene un Core Ultra, puedo hacer lo de las notas. Es correcto, lo puedes hacer, pero no lo haces de manera ni tan precisa ni tan óptima en cuanto a consumo energético como lo harías si tuvieras un NPU. ¿M? Entonces, por ejemplo, Zooms, Teams y Meet de Google tienen soporte ya para Core Ultra para el NPU, y todo lo que hagamos con esas plataformas, con lo que sea el acomodar el fondo como lo tengo yo acomodado, el reconocimiento de voz, o incluso lo que ahora tenemos con lo que se llama Windows Studio Effects, que es esto de que, por ejemplo, poder retocar la imagen que tenemos en una reunión o en un stream, porque yo estoy hablando de reunión ahora porque estamos en una, pero también en un stream que estamos jugando. Todo el tema de retocar la imagen con Windows Studio Effects también se va a hacer con el NPU. Por ejemplo, Windows Studio Effects permite que mis ojos estén siempre mirando a la cámara en lugar de que a veces uno baja la vista y mira la pantalla. O si yo estuviera usando lentes, me permite remover los lentes dinámicamente, ¿no? O sea, yo sigo con los lentes puestos, pero la gente que me está viendo no ve los lentes, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas se van a hacer con inteligencia artificial en el NPU. Y después para todo el procesamiento tradicional que requiere una resolución muy muy rápida de baja latencia, seguimos teniendo los núcleos tradicionales de CPU, ¿no? Entonces por eso es que marco que es súper relevante que las tres partes tengan inteligencia artificial, porque por ahora, porque como ustedes saben siempre después la competencia nos alcanza en algún momento, por ahora Intel es el único que tiene inteligencia artificial en las tres partes del procesador, en el GPU, en la NPU y en el CPU. Entonces, el que desarrolla las aplicaciones puede hacer uso de la que mejor maneje la aplicación que él diseñó, ¿no? Entonces, supongamos el caso de, en este caso, como hablábamos de Zoom, Teams y Meet, decidieron utilizar la NPU. Pero Adobe, para sus filtros, como obviamente tiene que ver para manejo de imágenes que ya soporta Core Ultra Adobe, lo que hace es utilizar el GPU y la CPU, no el NPU. Entonces, lo importante de tener las tres partes del procesador que soporta inteligencia artificial principalmente tiene que ver con que el que después realice los programas que nosotros vamos a utilizar puede elegir la parte del procesador en donde mejor, donde de manera más óptima va a correr su aplicación, ¿no? Pero bueno, esto como para que entendieran los cambios que hubo
esto ya lo tenemos desde Meteor Lake, que fue la generación anterior que se lanzó solamente en movilidad, ¿no? De Core Ultra. Acá estamos hablando de Core Ultra Serie 2, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que cambió así, también en cuanto a lo que tiene que ver más tradicional con respecto a lo que sería un decimocuarta generación? Bueno, por ejemplo, tenemos los nuevos núcleos tanto de performance y de eficiencia, que van a tener un salto en lo que es single thread, o sea, lo que sería mononúcleo, de 2 a 3% el salto en rendimiento, y en multithread, o sea, cuando utilizamos todos los núcleos, de entre un 10 a un 15%. ¿Esto por qué se da así? Porque ustedes dirán, bueno, pero 2-3% es muy, muy poquitito, o sea, no es casi considerado ni un salto. Pero esto tiene que ver con el foco que se hizo en Arrow Lake y lo que sería Core Ultra Serie 2 para escritorio, en lo que tiene que ver con consumo. O sea, se enfocó mucho o sea, el diseño del procesador y cómo está diseñado para bajar el consumo lo más posible. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, a misma performance, Arrow va a tener, dependiendo de la carga de la aplicación, promedio un 50% menos de consumo de energía. Digo promedio porque hay aplicaciones que tienen mucho más, hay aplicaciones que llegan hasta más del 130% y hay aplicaciones que van a un 20%. O sea, por eso digo promedio, dependiendo de la aplicación, es lo que menos va a consumir en cuanto a energía. Y esto es un salto enorme en cuanto a lo que es la generación anterior. ¿Por qué? Porque no solamente voy a notar un cambio en mi factura en la boleta de energía que llega a mi casa, sino también en qué tan fresco va a correr el procesador, o sea que la solución térmica no tiene que ser tan robusta y obviamente el equipo va a ser más silencioso porque levantan menos velocidad los ventiladores que tenemos en nuestro gabinete, con lo cual es una ganancia por todos lados, ¿no? Si eso tomamos en cuenta que también se removió lo que tiene que ver con hyperthreading, o sea, Arrow Lake ya no tiene más hyperthreading. Esto, para los que no lo saben, es la posibilidad de ejecutar dos instrucciones al mismo tiempo en un solo núcleo. Eso lo tenían los núcleos de performance hasta decimocuarta generación. Eso se removió. ¿Por qué se removió? No porque les queríamos quitar rendimiento, sino porque desde que estaba la arquitectura híbrida, ya hyperthreading se le utilizaba muy poco. ¿Por qué? En la arquitectura híbrida se asignaban tareas primero a todos los núcleos físicos, y como ustedes saben, los núcleos físicos se habían incrementado un montón. Habíamos pasado de 8 núcleos en decimoprimera a 24 núcleos en decimocuarta en los i9. Entonces, cada vez que teníamos una tarea, se asignaban primero los núcleos físicos, y cuando todos los núcleos físicos estaban ocupados, recién ahí se lo asignaba a un núcleo virtual que tenía hyperthreading, ¿no? Entonces, realmente ya era muy bajo el uso que tenía hyperthreading con respecto a lo que era antes, cuando teníamos solamente 8 núcleos. Y si a eso le sumamos que ocupaba 20% del tamaño del die y 30% de la energía que consumía el procesador, no tenía mucho sentido mantenerlo, ¿no? Entonces, por eso fue que se lo removió. Ahora, fíjense que hyperthreading, cuando funcionaba en plena forma, daba hasta un 30% extra de rendimiento. Nosotros, al quitarlo, deberíamos haber perdido, por decirlo figurativamente, un 30% de performance. Pero fue tal la reingeniería que se hizo de la arquitectura y de los núcleos, tanto de performance como de eficiencia, que no solo no perdimos, sino que ganamos un poquitito de performance, ¿no? O sea que, por eso decimos que el cambio de arquitectura es realmente interesante, porque no solamente bajamos el consumo, sino que quitamos cosas que antes nos daban más performance en pos de bajar ese consumo, pero no perdimos absolutamente nada de performance. Es más, ganamos un poquitito, ¿no? Entonces, por eso decimos que realmente es importante la reingeniería que hubo. Después, obviamente, como comentamos, se agregó la NPU, la Neural Processor Unit, para lo que es inteligencia artificial específicamente en nuestros procesadores, y también el salto en lo que tiene que ver con gráficos. Se integró lo que es arquitectura ARC, más allá de que no se va a llamar ARC porque no tiene la performance como para llamarse ARC por la cantidad de unidades de ejecución que tiene, pero sí la arquitectura está basada en las placas ARC que ustedes tal vez vieron lanzadas en el mercado, la A380, A750 y A770, que se lanzaron como placas discretas. Bueno, esa tecnología está puesta en los gráficos integrados, con lo cual el salto en rendimiento es muy grande, y no solamente eso, como les comenté, aparte suman la parte de inteligencia artificial en los gráficos, ¿no? Entonces, no solamente ganamos rendimiento en lo que tiene que ver con juegos, sino también ganamos rendimiento en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no?
De todas maneras, los gráficos integrados no son recomendados para hacer gaming en serio. Sí, un gamer casual, pero no para el que realmente se dedica a jugar y le pone mucho énfasis a eso, ¿no? O sea, para alguien que juega casualmente, sí, ejecutar un juego lo va a ejecutar lo más bien, pero no es para que nosotros hagamos juegos competitivos entre amigos o incluso sumándonos a torneos ni de casualidad, ¿no? Y por último, maximizar la parte en lo que tiene que ver con dispositivos, porque como les decía, sumamos a lo que es el procesador tanto Wi-Fi 6E como Thunderbolt 4. O sea, las dos cosas antes venían ustedes tenían placas madre que traían, pero venían discretas en la placa madre, no en el procesador, ¿tá? En la motherboard. Ahora, tanto Wi-Fi 6E como lo que tiene que ver con Thunderbolt están incorporados en el procesador. Entonces van a ver muchos más equipos cuando estén ensamblados que van a soportar tanto Wi-Fi 6E como Thunderbolt 4. Thunderbolt 4 principalmente por lo que tiene que ver con conectividad. Para los que no lo conocen, Thunderbolt 4 es compatible con USB, es un estándar propietario de Intel, pero es compatible con USB y funciona a una velocidad mucho más alta. Son 40 gigabits versus 20 gigabits que tiene USB en sus versiones más estándar. No hay una versión que llega a 40, pero prácticamente no se la suele ver implementada en los productos. Y Thunderbolt funciona siempre a 40 gigabits, con lo cual yo puedo, si quisiera, conectar hasta tres monitores 4K 60 Hz desde un solo conector Thunderbolt. Puedo conectar discos externos, puedo conectar placas de video externas sin pérdida de rendimiento. O sea, eso es lo importante, ¿no? Es que los voy a tener conectados como si estuvieran dentro de mi equipo, ¿no? Van a funcionar igual por la velocidad que tiene Thunderbolt, ¿no? Así que súper importante eso también que se incorporó. Como les comenté, un foco muy grande en lo que tiene que ver con eficiencia, todo lo que tiene que ver con la nueva arquitectura de los núcleos de performance y de eficiencia apuntan a bajar el consumo energético, pero principalmente lo que cambió es el uso de cómo está funcionando el Intel Thread Director. Para los que no lo recuerdan, Intel Thread Director se introdujo con decimosegunda generación cuando lanzamos la arquitectura híbrida y es el que se encarga de decir a dónde va cada tarea, ¿no? Si va a un núcleo de performance o un núcleo de eficiencia. Y como ven acá en este gráfico, a la izquierda donde dice Raptor Lake, que sería lo que es decimotercera y decimocuarta generación, lo que hacía el Thread Director era, cuando había una tarea, lo primero que hacía es fijarse si había un núcleo de performance libre, si había un núcleo de performance, le asignaba ese núcleo de performance, los núcleos de performance son los que están en color amarillo, y trataba de resolverla lo más rápido posible para volver el procesador a modo reposo. Entonces vos le tirabas una tarea, la resolvía lo más rápido que podía y mandaba de vuelta el procesador a reposo, ¿no? Y si después se iban ocupando esos núcleos de performance, podía derivar tareas que no fueran tan demandantes a núcleos de eficiencia, ¿no? Entonces, hasta ahí cómo funcionaba el Thread Director hasta decimocuarta generación. Cuando se lanza Meteor Lake y posteriormente Lunar Lake, que es un producto solamente de movilidad, pero está ahí a modo de ejemplo, Meteor Lake, que tiene la arquitectura muy similar a lo que es Arrow Lake para escritorio, lo que hace es primero asigna las tareas a lo que son los núcleos de eficiencia, que son los celestes, que ustedes ven ahí, y si los núcleos se ven desbordados, recién ahí lo pasa a un núcleo de performance, al revés de lo que se hacía antes. Esto lo que contribuyó es que haya un consumo energético muy reducido porque muchas de las tareas que antes se asignaban a núcleos de performance simplemente porque los núcleos estaban libres, se podían ejecutar sin penalidad, o sea, sin tener merma de rendimiento en un núcleo de eficiencia y se ahorraba mucha más energía y obviamente el procesador disipaba mucho menos calor, ¿no? Así que eso fue lo que se trasladó a Arrow Lake, este cambio en lo que es el Intel Thread Director y por eso es que ustedes van a ver también un cambio importante en lo que tiene que ver con consumo energético y temperatura. Como les comenté, los gráficos son nuevos, están basados en Intel Arc. Y lo más interesante a nombrar, aparte de lo que ya hablamos de que poseen inteligencia artificial y que nos van a permitir ejecutar programas, como por ejemplo, tomando de vuelta el ejemplo de Adobe, que tienen filtros que soportan inteligencia artificial, lo vamos a poder ejecutar en nuestro GPU, porque ya lo soporta, el GPU integrado. También tiene el soporte, es el primer procesador en traer soporte integrado para lo que es AV1, o sea, lo que es el codec más moderno en lo que tiene que ver con streaming. Y esto es importante por dos cosas tanto por las plataformas de streaming, todo lo que tiene que ver con Netflix, Amazon Prime, HBO Max, todas las plataformas,
están migrando lo que es AB1. ¿Por qué? Porque es un codec que baja el tamaño de la transmisión a la mitad sin resentir la calidad. Entonces es tanto beneficioso como para la plataforma de streaming porque ahorra costos en conectividad, como para el usuario que no requiere una conexión súper robusta para poder seguir manteniendo el stream fluido, ¿no? Entonces todo el mundo está migrando hacia estos codecs más modernos como es AB1, y los procesadores Arrow Lake ya los tienen embebidos. Pero no solamente para eso, sino que también soporta estos codecs, permiten aprovechar al máximo todo lo que es OBS y XSplit, que son los programas que se utilizan, son los más conocidos, OBS y XSplit, para lo que es streaming de los profesionales, pero también los usan muchos streamers amateur. Y lo vamos a poder acelerar con el video integrado del procesador en lugar de utilizar nuestra placa discreta que estamos usando para gaming. Entonces liberamos recursos de la placa discreta para poder hacerlo de manera fluida y que no nos impacte en nuestra experiencia con el juego, ¿no? Entonces, súper irrelevante que tenga el soporte para los últimos codecs en hardware, ¿no? O sea, soportados por hardware y no solamente por software. Marcando así rápido qué es lo que, haciendo un repaso de qué es lo que trae Arrow Lake, tenemos entonces lo que tiene que ver con la cantidad de núcleos, se mantienen 24. La diferencia es que ahora 24 núcleos van a ser 24 threads o 24 hilos. Ya no tenemos más esos 32 porque lo que yo les comenté, se eliminó lo que es hyperthreading, por lo que ya charlamos. Los nuevos gráficos con todas las ventajas de arquitectura que ya les comenté, todos los software de instrucción que tienen que ver con inteligencia artificial, lo que yo nombré antes, Intel Deep Learning Boost, Beanie, DP4A, son todas aceleradores de inteligencia artificial, sea para gráficos o para otro tipo de tareas. GNA, que es para la parte de reconocimiento de voz. Sí, un tema importante, se remueve el soporte para memoria DDR4 en Arrow Lake porque ya no tiene sentido simplemente. Cuando se lanzó decimosegunda generación y luego en decimotercera y decimocuarta se mantuvo el soporte para los dos estándares de memoria, porque básicamente DDR5 era mucho más cara cuando recién se la lanzó y la diferencia en rendimiento era pequeña. O sea, había muy poquita diferencia en rendimiento y una diferencia enorme de precio. Era más del doble lo que salían las memorias. Entonces tenía sentido mantener el soporte dual para que el usuario eligiera si quería utilizarlas con memoria DDR4 o utilizar memorias DDR5. Ya con Arrow Lake, en esta época, las memorias DDR5 bajaron de precio, están prácticamente el mismo precio que las de DDR4 y la diferencia en rendimiento se amplió muchísimo. ¿Por qué? Porque se fueron lanzando cada vez memorias de más velocidad en cuanto a megahertz. Fíjense que cuando se lanzó estábamos en 4800, ahora ya están en 6400 el soporte, pero hay memorias para overclock que van por encima de los 8000. Entonces, ya ahora la diferencia en rendimiento sí es grande y al tener prácticamente el mismo precio no tiene sentido mantener el soporte para memorias DDR4, ¿no? Así que eso sí ténganlo en cuenta. Si van a ir a una plataforma Arrow Lake, necesitan sí o sí memorias DDR5. Arrow Lake no es compatible con la decimocuarta generación o la decimotercera o la decimosegunda, que eran las tres que eran compatibles entre sí, porque con todos estos cambios que hubo de pasar de una pastilla a cuatro, donde tenemos todo el procesador, y a los agregados que hubo de la NPU, todo este tipo de funcionalidades que les estaba comentando, pasamos de 1700 pines, porque era el zócalo anterior, el 1700 a 1851, con lo cual obviamente no podemos mantener la compatibilidad hacia atrás, ¿no? Y con estos nuevos zócalos se lanza también en los chipsets serie 800, que no traen grandes cosas diferentes versus la serie 700, pero si queremos tener un equipo Arrow Lake, sí o sí vamos a necesitar ir con un chipset serie 800. Entonces, zócalo nuevo, chipset nuevo. Lo que sí, el zócalo, más allá de la cantidad de pines, no cambia físicamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al no cambiar físicamente, no necesitamos cambiar nuestra solución térmica. Igual, siempre chequen con el fabricante de la solución térmica que ustedes tienen para ver que soporte Arrow Lake, para estar 100% seguros, porque puede haber alguna pequeña diferencia en la altura que soporta nuestro cooler, nuestra solución térmica, y puede no ajustar como corresponde y levantar más temperatura, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, por eso digo, chequeen con el fabricante siempre, pero en la mayoría de los casos nuestra solución térmica va a poder trabajar. Si la teníamos con un decimosegunda generación, por ejemplo, la vamos a poder utilizar también con Arrow Lake, ¿eh? Así que si tenemos un buen kit de water cooling, por ejemplo, lo vamos a poder reutilizar en Arrow Lake.
Lo que ya hablamos de Thunderbolt, eso no vamos a andarlo retocando, la NPU ya hablamos, y también lo que es entrada-salida, ya hablamos con lo que es Wi-Fi 7 y Thunderbolt, que ya tocamos el tema. Así que no vamos a perder ahí el tiempo más. Sí, acá les marco, acá tienen las diferencias entre los diferentes chipsets, lo que tiene que ver con serie 600, 700 y 800. Fíjense que sumamos más líneas de PCI Express, tanto de 5.0 como de 4.0, desaparecen las de 3.0, pues ya no tienen sentido. Y también lo que se suma son los dos puertos Thunderbolt que no estaban disponibles en las generaciones anteriores de chipset, ¿no? O sea que sumamos hasta, pues el motherboard puede venir con hasta dos puertos Thunderbolt de conexión. En cuanto a lo que son mejoras, como yo les comentaba, seguimos manteniendo hasta 24 núcleos y tenemos mejoras hasta 10-15% en lo que tiene que ver con multithread, ya lo hablamos, 2-3% en lo que es single thread. Se agregan 8 megas más de caché a la memoria total. Llegamos a tener hasta 36 megas de L3 caché en los procesadores. Eh, soporte para memoria DDR5 ya lo hablamos. Después lo que tiene que ver con video, lo que yo ya les comenté, el tema de tener soporte para lo que es AB1 en hardware, tanto para codificación como para decodificación, que sirve mucho para lo que es la parte de streaming cuando estamos haciendo gaming, soportando las aplicaciones OBS y XSplit. Soporta más aplicaciones, pero ponemos las más conocidas, ¿no? Y después el tema de inteligencia artificial con más de 300 desarrolladores de software que ya tienen aplicaciones que soportan los procesadores Core Ultra para que nosotros le saquemos el jugo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la CNPU y todo lo que es la parte de inteligencia artificial no tienen una arquitectura común entre las distintas soluciones de los distintos competidores, con lo cual cada fabricante de software, cada desarrollador de software, tiene que adaptar el software a cada NPU. Y Intel, por ser el jugador más grande en lo que tiene que ver con procesadores de computadora, siempre es el que primero tiene soporte, ¿no? Entonces es relevante tener en cuenta que siempre el soporte es mucho más completo y de mayor cantidad de aplicaciones en los procesadores Intel. Con respecto a lo que hablamos de rendimiento, lo que yo les comentaba, tenemos una bajada de hasta 40%, vamos a marcarlo acá, así se ve clarito, tenemos hasta 40% menos de consumo energético en lo que tiene que ver con gaming, o sea que cuando estemos jugando a mismo rendimiento, o tal vez un poquitito más alto, pero vamos a ponerlo a mismo rendimiento, tenemos 40% menos de consumo energético en lo que tiene que ver con gaming. Después, en lo que es creación de contenido, siempre es un poco menos porque lo que tiene que ver con rendering y ese tipo de tareas siempre es más demandante en el procesador. Entonces, ahí la reducción de consumo va más o menos al 20%. Pero como yo le dije, hay aplicaciones, dependiendo de cuáles son, que van hasta arriba del 130% en lo que tiene que ver con ahorro energético, ¿no? Después, lo que yo les comentaba con el tema del video integrado podemos tener hasta un 15% más de rendimiento haciendo la descarga de la tarea del stream en el video integrado del procesador y liberando nuestra placa discreta de tener que hacerlo, ¿no? O sea, pasamos la tarea de OBS o XSplit a nuestro video integrado en lugar de dejársela a nuestra placa discreta y con eso podemos tener hasta 15% más de rendimiento, ¿no? Y por último, todo lo que tiene que ver con overclock, que hay unas cuantas novedades. La idea de esto no es hacer algo puntual de overclock porque tardaríamos un rato, pero sepan que ya se puede hacer overclock independientemente en los núcleos, o sea, tanto el núcleo de performance como de eficiencia, puedo separar el overclock que hago, incluso en los núcleos performance puedo overclockear por núcleo directamente, o sea, diciéndole por núcleo, y regular el voltaje de manera individual entre los núcleos de performance y los de eficiencia, con lo cual eso me va a permitir jugar todavía más a lo que ya se hacía, porque antes el voltaje era único, ahora el voltaje es independiente para los núcleos de performance o de eficiencia, con lo cual eso me va a permitir hacer un overclock mucho más potente. Y encima se bajaron los escalones antes hasta decimocuarta generación, o sea, cuando uno saltaba de frecuencia tenía que saltar de a 100 MHz en la frecuencia, ahora lo va a poder hacer de a 16 MHz, con lo cual voy a poder llegar mucho más fino al límite, porque cuando a veces uno pegaba un salto de 100 MHz era demasiado, entonces tenía que bajar esos 100 MHz. Ahora, como puedo saltar de a 16, cuando estoy llegando al límite de donde mi procesador me puede llevar, puedo hacerlo de manera mucho más fina y exprimir al máximo el rendimiento, ¿no? Eso súper relevante, va a cambiar mucho lo que tiene que ver la experiencia con overclock. E incluso Intel lo que está recomendando con estos procesadores Arrow Lake es
hacer overclock más en los núcleos de eficiencia, incluso que en los de performance, porque la ganancia en rendimiento va a ser mucho más grande en los núcleos de eficiencia cuando hacemos overclock, ¿no? Entonces, por eso digo, va a ser un nuevo paradigma en cómo vamos a tener que hacer overclock en nuestros procesadores en el caso de que lo querramos hacer, ¿no? Y después para ir cerrando y ya liberar la charla para el siguiente speaker, acá tenemos un resumen, esto no es para que se lo aprendan, es simplemente para tener referencia de todas las características nuevas que trae Arrowley, como ya hablamos de los nuevos núcleos, los nuevos gráficos, NPU, toda la parte de inteligencia artificial con Deep Learning Boost y GNA, el soporte para memoria, la cantidad de caché, lo que tiene que ver con Thunderbolt y tanto Thunderbolt 4 como Thunderbolt 5 si es discreto, si quisiéramos tenerlo. Y una de las cositas que agrega que no hablamos es Thunderbolt Share. Thunderbolt Share es que nos permite conectar con un cable Thunderbolt dos equipos y tenerlos como si estuvieran, que se ven entre sí como si los tuviéramos conectados a través de una red. No sé si es tan relevante para los equipos de escritorio, pero sí para los equipos de movilidad, ¿no? Entonces, esta característica obviamente va a estar disponible en los equipos de escritorio. Vamos a poder, si no tenemos un router cerca y tenemos dos equipos y queremos conectarnos, por ejemplo, para pasar información o archivos grandes, simplemente con un cable Thunderbolt conectándolos directo, podemos pasar los archivos sin ningún tipo de problema de un equipo a otro, ¿no? Y después, por último, y si cerramos acá, el tema de lo que se va a lanzar, bueno, lo que se lanzó el 25 de octubre, los procesadores K, el resto se van a lanzar a principios del año que viene. No falta mucho, estamos a 2 meses del lanzamiento del resto del lineal, pero lo que se lanzó tiene que ver con los procesadores, como siempre, se lanzan primero los procesadores K y KF. Los KF, recuerden que son los que vienen sin video integrado. Y acá, por si quieren, tienen todas las características, que esto lo pueden ver igualmente siempre en el sitio de Intel, ark.intel.com. Y ahí tienen todo esto mismo puesto en la página web en cada uno de los modelos. Pero simplemente para mostrarles lo que va a venir, la cantidad de núcleos, frecuencia, tanto base como turbo para los dos tipos de núcleos, si van a venir con gráficos integrados, soporte para memoria, e incluso lo que tienen de consumo máximo, en el caso de velocidad máxima turbo, cuánto tienen el consumo, ¿no? Así que toda la información que ustedes quieran, recuerden, la pueden ver por cada uno de los procesadores en ark.intel.com. Día de hoy vamos a presentar toda la gama de productos para tarjetas madre Z890, desde luego compatibles con procesadores Intel-Core Ultra Serie 2, como lo que acaba de mencionar Germán, los Core 5, los Ultra 9 y los Ultra 7, anunciando de que al día de hoy tenemos el récord mundial de velocidad con procesadores. Ahora, ¿por qué es importante empezar con este tipo de anuncios acerca de obtenemos el primer lugar o récord mundial en a lo mejor una actividad que los usuarios realmente no realizan, que es aumentar la frecuencia del procesador o la velocidad del procesador de una manera profesional, incluso utilizando soluciones como nitrógeno líquido para bajar las temperaturas y todo esto? Bueno, es que tiene que ver también con el estatus de la calidad de construcción de la tarjeta madre y también para tocar el punto de las fases de poder. Recuerden que las fases de poder son estos componentes electrónicos en la tarjeta madre que ayudan a regular la energía que le llegan al procesador, ¿ok? Básicamente se le dice fases porque se van turnando para ver quién está trabajando en ese turno y no sobrecalentar los componentes de la tarjeta madre y que vaya eso a provocar un mal funcionamiento, un corto o pérdida de rendimiento en el procesador. Mucho del discurso de los diálogos que luego se maneja en la parte de la competencia tiene que ver con mayor cantidad de fases de poder, va a ser proporcional a mayor rendimiento. Y esto no es de todo el cierto, ¿ok? No hay una relación proporcional al aumento de fases con la parte del rendimiento. Sí, importa en la parte de, debe de haber una cierta cantidad para poder alcanzar un buen rendimiento o una buena velocidad en el procesador, pero va un poco más enfocado a la parte de la calidad de construcción del componente, ¿ok? Tiene que ver cómo el fabricante de la tarjeta madre, en este caso Asus, mezcla lo que es la parte de las fases de poder, que es el componente electrónico físico instalado en la tarjeta madre, mediante qué otro componente digital, que justamente es nuestro regulador digital de voltajes, hace que estas fases de poder operen correctamente y bajo qué programa o software se encarga de monitorear, regir y corregir la parte del suministro eléctrico al procesador. Entonces, en combinación de esas tres cosas, en la parte de tarjetas madre, es que tenemos el primer lugar de rendimiento en procesadores, ¿ok? Entonces tiene que ver con calidad de construcción.
Un recuento rápido a la parte de segmentación de tarjetas madre es este triángulo que a lo mejor ya lo han visto muchísimas veces, sin embargo vamos a reiterar para qué sirve cada familia de tarjeta madre de Asus. En la actualidad, con lo que es Z890 y lo que es X870, tenemos amplia soporte de tecnologías de última generación, ¿ok? Y hablando de Z890, tenemos una gama completa de tarjetas madre desde Prime hasta Republic of Gamers tope de gama, ¿vale? Empezando con la parte de Prime, es aquella familia de tarjetas madre de Asus que va dirigido a aquel usuario que no tiene realmente una digamos, un cierto giro profesional o un gusto decantado por algún tipo de actividad. Me explico un poco más. Si ya sabemos que el usuario va enfocado a un creador de contenido y tiene aspiraciones de ser un creador de contenido de buena escala y profesional, podemos recomendarle lo que es el entorno de ProArt. Si tenemos ya una persona que va a enfocar es que yo quiero hacer gaming, me gusta el gaming, me gusta jugar en la computadora, pues tenemos las familias de Top Gaming y Rockstrix. Pero para aquel usuario que dice, sabes que yo simplemente quiero una computadora con una tarjeta madre que me dé lo suficiente para poder realizar diversas tareas. O sea, simplemente la voy a estar utilizando, voy a hacer tantito de aquí, tantito de allá. No tengo una actividad predefinida o con gusto predefinido. Para eso es la tarjeta madre Prime. ¿Por qué? Porque no incluye funciones avanzadas de creación de contenido, ¿vale? En la parte de conectividad con los puertos USB, etcétera, pero tampoco tiene tecnologías que potencien mucho la parte de gaming, ¿ok? Esto justamente para mantenerlo en la gama costo efectiva de productos y que sea una solución de manera general o de propósito general. Sin embargo, la calidad de construcción sigue siendo la misma calidad que nosotros podemos encontrar en una Maximus o en una Rockstrix. Luego tenemos la parte de TUF Gaming. Lo que es la familia de tarjetas madre TUF Gaming son las únicas para el segmento de consumo para armado de computadoras de escritorio que cuenta con grado o certificación de grado militar. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver con esa certificación de grado militar? Tiene que ver bastante, y es que no solamente es comunicarle a nosotros, ustedes, de que cuenta con esa certificación, sino que al momento de sacar el componente de la caja, va a venir acompañado de un certificado impreso. Ese certificado impreso va a señalar qué pruebas pasó el componente para poder recibir dicha certificación, qué laboratorio hizo las pruebas para poder certificar este rendimiento. Normalmente son pruebas de rendimiento de los componentes electrónicos de la tarjeta madre en términos de temperatura, humedad y polvo, ¿ok? Y también bajo qué normas ISO internacionales está avalado este laboratorio para poder certificar el producto. Normalmente es la norma ISO 9001. Para los que no conocen la norma ISO 9001, tiene que ver o está relacionado a que los procesos de prueba o de fabricación sean constantes y repetibles. Esto simplemente para darle más consistencia a la parte de la certificación de la tarjeta madre. Luego tenemos la parte de ProArt. ProArt es la familia de tarjetas madre de Asus enfocado a la creación de contenido. Y una de las principales características de ProArt siempre va a estar enfocado a la conectividad de la tarjeta madre. Si bien tenemos Rockstrix, que podría ser una gama entusiasta para gamers, si nosotros comparamos uno a uno los modelos, en la mayoría de los casos, ProArt va a tener mayor cantidad de puertos de video en la tarjeta madre. O también la parte de puertos USB, a lo mejor podrá tener la misma cantidad, pero a lo mejor con un mejor estándar de velocidad. O también para los puertos M.2 de almacenamiento de estados sólidos, vamos a encontrar mayor parte de conectividad por la parte de ProArt. Entonces, ese es el enfoque de ProArt. Y ahora con las nuevas generaciones de tarjetas madre estamos incluyendo programas de gestión de espacios de trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Al momento de que utilizas Armoury Crate, que para recordar, Armoury Crate es nuestro programa o software centralizado para poder actualizar los controladores de la computadora y para poder personalizar, por ejemplo, la iluminación RGB de la misma o los ventiladores, etcétera. A través de este software nosotros podemos descargar lo que son las aplicaciones de Asus Creation First, que son básicamente los programas con los que viene acompañado la tarjeta madre de ProArt. Estos programas están enfocados a crear grupos de trabajo. Como bien sabemos, los entornos del sistema operativo de Windows en la actualidad ya no es tan intuitivo y hay muchísimas partes o muchísimas aplicaciones instaladas de nuestro equipo, que básicamente hacer grupos de trabajo o estas carpetas de aplicaciones de trabajo puede ser algo tedioso para el usuario. Entonces, esas aplicaciones lo que hace es grupo de trabajo 1, fotografía, y ahí metes lo que es Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, metes GIMP, lo que sea, ¿ok? Y luego, espacio de trabajo número 2, y puedes agregar las aplicaciones que a lo mejor van relacionado con creación de video, Adobe Premiere, Adobe After Effects, ¿no? Y así puedes crear sucesivamente varios grupos de trabajo para que el usuario tenga sus aplicaciones
bien segmentadas o bien organizadas en su computadora. Luego tenemos la parte de Republic of Gamers. Aquí recordar y aclarar que a pesar de que es Republic of Gamers, sí hay una segmentación dentro de esta familia de productos que va enfocada para videojuegos de manera entusiasta. Tenemos lo que es Rockstrix y tenemos lo que es Republic of Gamers. Rockstrix va enfocado justamente para los jugadores entusiastas y Rock, como en este ejemplo las Rock Maximus que vamos a presentar el día de hoy, va más enfocado a la parte de tarjetas madre con características y estética poco más acerca o poco más allá de lo que es la necesidad de un gamer entusiasta. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces, el panorama general, no vamos a entrar en detalles de Workstation y Pro en esta ocasión, simplemente nos vamos a enfocar en estos 4 cuadrantes, que es Prime, ProArt, Top Gaming y Rock, ¿ok? Empezando con la parte de Prime, estos son los 3 modelos de tarjetas madre Prime Z890 para procesadores Intel Core Ultra Serie 2, ¿vale? Vemos que aquí están 2 modelos con Wi-Fi y un modelo sin Wi-Fi. Si hay alguna diferencia entre este modelo sin Wi-Fi a las 2 tarjetas madre con Wi-Fi que vemos al lado, ahorita vamos a ver cuáles son, pero de entrada tenemos 2 modelos en formato ATX, que es el formato normal, convencional, y tenemos lo que es el formato micro ATX, que es un formato más pequeño, ¿ok? Empezamos con la parte de las tecnologías y algo súper importante porque justamente estoy muy emocionado de poder compartirle esta parte de las tecnologías de las tarjetas madre porque estamos incluyendo justamente la parte de potenciar el ensamble y la configuración del ensamble con el usuario primerizo, ¿ok? Y esto obviamente, como bien ustedes sabrán que están en contacto con los usuarios o el usuario final de manera diaria, se darán cuenta que muchos de ellos no tienen un conocimiento técnico y que realmente hay que llevarlos de la mano para poder disfrutar de este tipo de tecnologías. Entonces, ¿qué pasa con la parte de las tecnologías cuando no están claramente especificadas o qué es lo que hacen? Pues obviamente el usuario puede llegar a perderse. O, por ejemplo, es que viene con esa tecnología, la quiero activar, pero no puedo y hay que darle el soporte uno a uno al cliente. A partir de esta generación, vamos a estar implementando una tecnología que se llama AI Advisor, ¿ok? ¿Qué es AI Advisor? Ustedes han dialogado o han utilizado las herramientas, por ejemplo, de Copilot, ChatGPT, ese tipo de herramientas. Bueno, vamos a incluir una tecnología llamada AI Advisor, que justamente es un chat que puedes tú escribirle, puedes dialogar con él y preguntarle, ok, principalmente acerca de productos ASUS, cuáles son sus especificaciones técnicas, qué modelo le recomienda al usuario para, no sé, qué modelo de enfriamiento líquido me recomiendas para el procesador y le da las opciones, ¿no? O tengo esta tarjeta madre, ¿qué incluye o qué tecnologías o qué puertos, cuántos puertos USB tiene? Y ya, le suelta la información. Ok, hasta ahí todo bien, pero incluimos una parte más que va la manipulación del equipo mismo. Es decir, que tú le puedes decir, por favor, actívame AI Cooling 2, que ahorita vamos a ver qué tecnología es, que es justamente la que está aquí al lado. Por favor, actívame AI Cooling 2, o ni siquiera decirle directamente la tecnología. Le puedes decir, por favor, optimiza el funcionamiento de mis ventiladores, optimiza la velocidad de mis ventiladores, o mejora mis temperaturas. Y eso va a resultar en botones de cuadro de diálogo en el cual el usuario nada más le puede hacer clic. De hecho, en la siguiente slide está la explicación de Advisor, pero ahorita pasamos a ello. Y a partir de ahí, activar las funciones con un solo clic en este chat, ¿ok? De momento va a empezar con la parte del idioma inglés, sin embargo, es justamente el anuncio de la existencia de esta herramienta que se va a ir enriqueciendo para poderla tener en lo que es lenguaje en español y muy pronto tenerla más implementada básicamente en las regiones de todo el mundo. De momento, justamente México sería una de las primeras regiones de recibir este tipo de actualizaciones y también el servicio con este tipo de chat para que lo pueda utilizar el usuario. Entonces, simplemente ahorita el diálogo va a tener esta herramienta habilitada que básicamente es pedirle a tu computadora que haga cosas, ¿ok? Ahora tenemos la parte de AI Cooling 2. AI Cooling 2 es la tecnología de inteligencia artificial que no está orientada realmente a la parte de reducir las temperaturas, es de optimizar el ambiente de refrigeración o de ventilación de tu computadora, ¿ok? Sí, está implícito lo que es la parte de reducción de temperaturas, pero está más enfocado a reducir el trabajo excesivo o innecesario de los ventiladores para que asimismo reducir lo que es la parte del ruido de tu computadora. ¿Por qué es esto importante? Porque justamente para poder ajustar la velocidad de los ventiladores en una computadora, el usuario, ¿qué tenía que hacer?
irse a la parte de configuraciones y cada uno de los ventiladores tenía que moverle a esta curva de velocidad, ¿ok? Y decirle, a partir de esta temperatura vas a utilizar el 40% de velocidad de los ventiladores. A partir de los 60 grados, está otro porcentaje de velocidad de los ventiladores. Y así con cada uno de los ventiladores. Con AI Cooling 2 lo que le facilita al usuario es de que optimiza con un solo clic la curva de ventilador de cada uno de los componentes de su computadora. ¿Ok? Enfocado a que se mantengan las temperaturas estables y a reducir las revoluciones innecesarias de los ventiladores para garantizar mayor cantidad de vida útil. ¿Ok? Y también la disminución de ruido, especialmente útil para un entorno de trabajo donde tienes 20, 30, 40 computadoras o más, o si tu computadora en tu mismo cuarto genera, por el tamaño, las dimensiones, genera mucho ruido tu computadora, también ayuda a disminuir ese tipo de ruidos molestos. ¿Ok? Aquí está la parte de el vistazo a lo que es la herramienta de AI Advisor. Aquí vemos que le está preguntando, oye, ¿me puedes ayudar con unas preguntas de mi tarjeta madre? Aquí hay algunas cosas que yo quiero hacer, ¿no? Y me empiezas a básicamente platicar con el chat de función, ¿no? Y llega un momento en el cual dice, por favor, activa lo que es o baja la velocidad de mis ventiladores. Dice, si quieres realmente modificar lo que es la parte de tus ventiladores, te ofrezco estos modos, ¿no? En modo de super velocidad, velocidad turbo, velocidad estándar o modo silencioso, ¿ok? Pero aquí también podemos activar lo que son las funciones de inteligencia artificial. No está limitado a la parte de ventiladores. Puede ser que tú también le preguntes, oye, ¿puedes optimizar lo que es la velocidad de mi procesador? Y te va a las opciones de activación de overclocking por inteligencia artificial o el aumento de velocidad por inteligencia artificial de la computadora. ¿Ok? Aquí otro vistazo, ¿no? Esta es una captura real del programa en funcionamiento. Me hubiera gustado y encantado poderles mostrar lo que es la tecnología del chat aquí en tiempo real, pero justamente ahorita la parte de los demos, como es un lanzamiento muy esperado y justamente por la parte de las tecnologías, hay creación de contenido por esta parte, pero aquí pueden ver lo que es una captura de pantalla de cómo funciona lo que es la herramienta de inteligencia artificial. Aquí le dice, puedes optimizar el rendimiento de mi procesador, justamente, y le da las opciones. Mira, para optimizar el rendimiento de tu procesador con AI overclocking, necesitas habilitar lo que es esta función en tu tarjeta madre, ¿no? Y ya después de toda la explicación completa, le lanza los botones para que el usuario solamente le dé un clic sobre ese botón y activar la función de overclocking por inteligencia artificial. Entonces son herramientas al cual le sirve el usuario para personalizar y configurar su equipo de una manera muchísimo más sencilla y quitar un poco o mucho de lo que hay de requerimiento del usuario de, oye, ¿cómo hago esto? Oye, ¿cómo hago lo otro? ¿No? Y también le permite tener un poquito más de conocimiento acerca de su producto. Ahora, para los modelos de Prime con Wi-Fi tenemos la tecnología de AI Networking. AI Networking va dirigido a la parte de optimizar la estabilidad de la red de Internet inalámbrico, desde luego, ¿no? Tenemos lo que es aquí tres tecnologías que incluyen esta versión de AI Networking, porque AI Networking ya existía con lo que son las tarjetas madre refresh de Z790 con Wi-Fi 7, ¿ok? Existía AI Networking primera versión, en el cual solamente te incluía lo que era el chequeo rápido y el detector de señal con la antena, ¿ok? Esta segunda versión incluye el monitoreo de tráfico. ¿Qué quiere decir con el monitoreo de tráfico? Cuando estemos utilizando una conexión de Wi-Fi 5G o 6G de nuestro router, ¿ok? Dentro de esta banda Wi-Fi hay diferentes canales de comunicación en los cuales esos canales son a los que se conectan los dispositivos de nuestra casa, como celulares, laptops, computadoras, etcétera, ¿ok? Muchas de las veces esos canales se llegan a saturar. Puedes tener a lo mejor 20 dispositivos conectados en el mismo canal y ese canal se llega a saturar. Esto afecta obviamente en la parte de tiempos de respuesta. Para los que juegan en línea es aumento del lag, aumento del ping con el servidor de juego, haciendo menos reactivo tu entorno de juego. Y la segunda es la estabilidad de la red, ¿ok? Entonces, cuando tú utilizas un router Asus Wi-Fi 6, o superior, vas a poder encontrar esta interfaz de Armoury Crate, en el cual te dice, mira, estás conectado a este canal actualmente, pero detecté que este canal está menos saturado y te puede dar mejor estabilidad de red. Pues solamente le damos clic a esta parte de Channel Switch o cambio de canal, se va a reiniciar lo que es el Wi-Fi de tu casa, le das un reinicio a tu computadora y cuando ya vuelvas a entrar en lo que es la sesión de tu computadora, vas a estar conectado al canal de Wi-Fi menos saturado, ¿ok?
Para las personas que no tienen un router Asus, lo que va a pasar es de que van a tener que utilizar el explorador de Internet o el explorador web de su preferencia, sea Brave, Internet Explorer, Google Chrome, etcétera, para poder utilizar un enlace que les va a proporcionar el mismo Armoury Crate, ¿ok? Entonces es mucho más intuitivo y mucho más fácil de utilizar esta tecnología con la parte de un router Asus, pero tampoco se pierde el beneficio con su tarjeta madre Asus si tienen router que no sea Asus, ¿ok? Simplemente va a ser más complejo la parte del proceso. Obviamente se recomienda lo que es utilizar la parte de router Asus porque también te incluye AI Protection, que es una ciberseguridad de por vida. Solamente compras tu router Asus y tienes esa parte de protección de por vida sin pagar una suscripción adicional. Tenemos aquí la parte de Max Domínguez. Max Domínguez, si se llegara a usar la inteligencia artificial, esta es una pregunta muy importante, con overclock, si por alguna razón falla lo que es la parte de esta overclock, ¿llegaría a cubrir esa garantía? La respuesta corta es de que cualquier cosa de overclock, incluso de las mismas memorias RAM, y esto no es por parte de nosotros, sino también es por parte del fabricante, por ejemplo, de la parte de memorias y procesadores, etcétera, o sea, es un conocimiento en general que manipular los estándares o las velocidades de estos componentes por encima de lo recomendado por el fabricante de por sí entra directamente a un rango de invalidación de garantía o de garantía no válida, ¿ok? Esto porque justamente estás por encima de los valores de fábrica, ¿ok? Te repito, esto aplica con procesadores, se aplica con memoria RAM, ¿no? Y también obviamente con la parte de tarjetas madre. Ahora, ¿qué pasa con AI overclocking? AI overclocking es que te da todos los beneficios del overclock sin darte todo lo parte negativa, ¿ok? ¿Qué es lo que pasaba con el overclock tradicional, no? Se tiene que hacer de manera manual, tienes que modificar voltajes de manera manual. Al usuario lo obligan a tener un conocimiento técnico, intermedio o avanzado para poder hacer estas modificaciones. Si no conforme con ello, tienes que estar reiniciando tu computadora cada vez que haces estas modificaciones para poder ver si las ajustes que tú realizaste son óptimos o estables. ¿Qué pasa con AI overclocking o overclocking de inteligencia artificial? Hace los ajustes en tiempo real. Enciendes, reinicias tu computadora y constantemente está monitoreando la frecuencia para que haya estabilidad y aumento de rendimiento en tu sistema. Entonces, digamos que es un overclock más seguro, ¿ok? Justamente para no entrar en términos de el usuario invalidó su componente porque ajustó manualmente los valores de la tarjeta madre, ¿ok? Entonces, es una forma de justamente dar los beneficios al usuario sin la parte de los efectos negativos de overclock. Ahora tenemos la parte de monitoreo. Bueno, esto ya lo hablamos. Ahora, Fast Check simplemente es revisar qué tan potente es la calidad de señal Wi-Fi de tu tarjeta madre. Y Direction Finder es la posición de la antena. Esto con Wi-Fi 7 y obviamente en una banda Wi-Fi 5G, vas a poder detectar la señal Wi-Fi de tu antena para colocarlo de la mejor manera posible en tu cuarto, habitación, oficina, donde tengas esta computadora con Wi-Fi 7 de Asus. Beneficios de tener un componente de Wi-Fi 7 respecto a lo que es el Wi-Fi 6 previo son estos beneficios. Principalmente es mejor manejo de los datos a través del Internet inalámbrico, ¿ok? Un tiempo de respuesta muchísimo más rápido y una mejor comunicación incluso en entornos donde hay muchísimas señales Wi-Fi mezclándose, de dispositivos móviles, de laptops, de otras computadoras de escritorio mediante Wi-Fi, ¿ok? Y aparte, es hasta 4 veces más veloz respecto al Wi-Fi 6E, ¿ok? Entonces, ese es el beneficio de Wi-Fi 7, que si bien de momento los paquetes de Internet en casa no llegan a velocidades más allá de 1 gigabit, por ejemplo, y esta red aprovecha hasta 40 gigabits de transferencia, 46 gigabits de transferencia en Internet, realmente los beneficios puntuales es red más estable y tiempo de respuesta muchísimo más rápido, al grado de que ahora Wi-Fi 7 ya es equiparable con el tiempo de respuesta de si conectáramos nuestra computadora por cable y también de la parte de estabilidad, no solamente el tiempo de respuesta. Ahora, otra de las tecnologías que incluimos en toda la parte de familia es Prime, TOF, ProArt, porque justamente todas las tecnologías que estamos viendo aquí son de Prime. Entonces, para que vean que justamente Prime, no por ser la gama costo efectiva o de propósito general, está desprotegida en tecnologías, tiene muchísimas tecnologías. La última de ellas sería en Prime NPU Boost, ¿ok? Ya hablamos de lo que es una NPU con la parte de la presentación de Intel, es la unidad de procesamiento neuronal o la parte encargada del procesador de instrucciones para inteligencia artificial, que es la era en la cual estamos nosotros entrando. Y justamente esto tiene que ver con la parte de potenciar el rendimiento de esa unidad dentro de los procesadores de Intel.
Tenemos esta tecnología que justamente al momento de habilitarla hace que trabaje de mejor manera o se le dedica mejor parte de lo que es la energía del equipo para poder tener un aumento de rendimiento hasta en un 24%, ¿ok? Esto para potenciar la parte de la inteligencia artificial del procesador con los Intel Core Ultra Serie 2. Vamos a ver, aquí hizo preguntas y respuestas. Juan José Delgado Rivera, ¿estas tarjetas ya tienen Wi-Fi 7 establecido o es un draft? Es decir, un previo de la especificación. Ya está establecido. Incluso el de las primeras tarjetas madre Wi-Fi 7 del mercado que hubo, fueron también de nosotros. Fue con la Z790 Serie 2 o las Refresh. ¿Ok? Luego tenemos la parte de Top Gaming. En este caso tenemos dos modelos en la parte de Top Gaming. Tenemos una versión en color blanco y una versión en color negro, que sí hay diferencia de especificaciones. Una es Pro Wi-Fi y otra Plus Wi-Fi, que la principal diferencia viene en la parte de la conectividad con los M.2. Ahora, hablando de manera general, ¿qué tecnologías incluye? Incluye a partir de acá AI overclocking, ¿ok? Prime no incluye AI overclocking, a pesar de que hablamos ahorita de AI overclocking con Prime, estaba haciendo más que nada un ejemplo de lo que puedes hacer con la herramienta de conversación con este chat, ¿ok? Pero a partir de Top Gaming es cuando empezamos a encontrar tecnologías de overclocking de inteligencia artificial, que es aumentar la velocidad de tu procesador con un solo clic y de manera automática, ¿ok? Luego que también tenemos otra cosa que se llama Glidex. Glidex es un software que puedes tú reclamar o activar cuando compras tarjetas madre Asus Top Gaming en adelante. ¿Qué es Glidex? Es un software que te permite retransmitir pantalla entre diferentes dispositivos. Es decir, es soportado para computadoras de escritorio, para laptops, para dispositivos móviles Android y para dispositivos móviles iOS o iPhone, ¿ok? En el cual te permite no solamente compartir pantalla entre estos dispositivos, es decir, de tu celular a tu computadora y de tu computadora a tu celular, sino que también te permite manipular lo que es la pantalla de este dispositivo. ¿Ok? Para la parte de ProArt, tenemos lo que es la Z890 Creator Wi-Fi, que aquí sí viene algo muy importante. Es de las tarjetas madre en este segmento de creación de contenido que van a incluir, bueno, aquí tenemos las tecnologías de inteligencia artificial, tenemos lo que es el chat de lenguaje natural, tenemos el aumento de frecuencia del procesador por inteligencia artificial de manera 100% automática, tenemos la regulación de los ventiladores por inteligencia artificial y también tenemos lo que es la parte de la optimización o estabilidad de la red por inteligencia artificial. Pero algo súper importante y sobre todo para la gama o el segmento al que va esta tarjeta madre, tiene dos puertos, o si es uno, son dos. Es un puerto Thunderbolt 5, ¿ok? Es Thunderbolt 5, ya no es Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 2, bueno, que ya son tecnologías viejísimas, sino que esta tarjeta madre ProArt Z890 Creator Wi-Fi, aparte de tener Wi-Fi 7 y aparte de tener un puerto para internet o para cable de internet de 10 gigabits, tiene conectividad Thunderbolt 5, ¿ok? Es de las primeras tarjetas madre en este segmento que van a tener lo que es la parte de la conectividad de Thunderbolt 5, sin mencionar la parte de el software que también te incluye de Creation Fears, sin incluir también la parte de los disipadores, sin incluir que es la tarjeta madre que te incluye 3 ranuras PCI Express por 16. ¿Qué quiere decir por 16? Es básicamente el estándar o el tamaño de los pines o los contactos, pero también del tamaño, ¿no? Principalmente para poder orientarnos. Entonces, en esta tarjeta madre puedes instalar 3 tarjetas de video sin ningún tipo de problema, que para eso tenemos tarjetas de video probar de 2.5 ranuras que son delegadas y que puedes instalar en esta tarjeta madre para ofrecer un mejor flujo de aire y un mejor espaciado entre ellas, ¿no? Entonces, probar, como les había comentado, va enfocado muchísimo a la parte de conectividad, a ofrecer un entorno de trabajo profesional para aquellos creadores de contenido, ¿ok? Aparte, por este Thunderbolt 5 soporta tecnología Daisy Chain. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes conectar hasta 3 monitores por el mismo cable, ¿ok? Por eso se le llama conexión de cadenita, por el mismo cable sale la señal y del monitor 1, que también debe de soportar tecnología de cadena Daisy o Daisy Chain, puedes mandar señal al monitor 2 y al monitor 3. Hasta 3 monitores en resolución 4K puedes conectar con esta tarjeta madre a través de un solo cable y eso a través de lo que es el Thunderbolt 5, que tiene una capacidad de transferencia de hasta 120 gigabits de información por segundo. ¿Ok? Entonces, la parte de Adobe Create, perdón, de Asus ProArt. Y luego tenemos aquí lo que es la gama de Asus ROG Strix
con la Z890. Tenemos diferentes modelos solamente para recordar la nomenclatura y la segmentación de cada una de ellas. Las tarjetas madre ROG Strix que tienen la letra E, por ejemplo, la Z890E Gaming Wi-Fi, son la tope de gama del segmento ROG Strix. ROG Strix, ¿ok? No estamos hablando de ROG en general, solamente del segmento ROG Strix. De ahí tenemos la F y la A. La F y la A realmente están muy parecidas en especificaciones técnicas. Normalmente la A tiene o suele tener un poquito más de especificación que la F, pero la principal diferencia tiene que ver con el diseño, la estética, ¿ok? La A significa alternativo o alternate, que tiene que ver con la parte del diseño. Y como ustedes pueden observar, a diferencia de los modelos convencionales de ROG que tenemos, la serie A o la letra A es la que tiene el color blanco. De ahí tenemos la F, que es la ROG Strix costo efectiva dentro de la gama de ROG. Y tenemos también la I, que la I es simplemente con el formato ITX o de formato pequeño, ¿ok? Son las tarjetas madre más pequeñas que vamos a poder encontrar de ROG Strix. Empezando con la E-Gaming Wi-Fi, hablando de especificaciones técnicas en general, tenemos lo que son las fases de poder, 18 más 1 más 2 más 2. Tenemos soporte para memoria RAM de hasta 8800 megatransfers. Tenemos 2 ranuras PCI Express por 16 para tarjeta de video. Tenemos 7 puertos M.2 para estados sólidos. Esto en NVMe, no es SATA, ¿ok? Es decir, que podemos tener estados sólidos 4.0 sin ningún tipo de problema instalados en esa tarjeta madre, hasta 7 estados sólidos, ¿ok? Tenemos el estándar Wi-Fi 7 con hasta 4600 megabits por segundo de transferencia, que es 4 veces más rápido que Wi-Fi 6E. Tenemos 2 puertos Thunderbolt 4 y de ahí las tecnologías exclusivas de Asus. Tenemos lo que es para potenciar la inteligencia artificial o el módulo de inteligencia artificial del procesador con NPU Boost. Tenemos el chat de lenguaje natural. Tenemos el aumento de velocidad para el procesador de manera automática por inteligencia artificial, que es AI Overclocking, AI Cooling 2 para la parte de los ventiladores, AI Networking para la que es la parte de red, y de ahí tenemos lo que es la iluminación Polimo. Esta iluminación Polimo es esta carátula que ven ustedes acá, ¿ok? Que dependiendo del tipo de iluminación se va a ver de manera diferente el logo de esta carátula. Y también es controlable por nuestro software de Armoury Crate, por la aplicación o por la tecnología de AuraSync, que AuraSync es nuestra tecnología para poder gestionar la iluminación RGB de toda esta parte de las componentes, ¿ok? La ROG Strix F tenemos menor cantidad de fases porque esta es justamente la gama costo efectiva de ROG Strix. Si vemos con la diferencia de la E, aquí tenemos 18, aquí tenemos 16. También disminuye la cantidad de puertos para estado sólido M.2. En la E tenemos 7 puertos para estado sólido M.2 y aquí tenemos 5 puertos nada más. De ahí lo demás se mantiene igual, también con la parte de tecnologías. Tenemos 2 puertos Thunderbolt, Wi-Fi 7, tecnologías de inteligencia artificial y la iluminación Polimo, pero obviamente con un diseño o patrón diferente en la parte de la carátula de aquí de la tarjeta madre. ¿Ok? Tenemos ahora la ROG Strix Z890-A, que tiene la misma cantidad de fases que la F, ¿ok? Solamente que aquí por especificación de la tarjeta madre puede soportar hasta 9066 megatransfers de memoria DDR5 o más. Obviamente estos valores de soporte de velocidad van más de acorde a actualización de BIOS y van más de acorde a la parte de la lista de compatibilidad de memorias RAM de nuestro sitio web, ¿ok? También es muy importante checar la compatibilidad de las RAM al momento que compras una tarjeta madre para cualquier tipo de marca fabricante, porque justamente la especificación de las memorias RAM, a pesar de que es DDR5, no cualquier DDR5 le queda a cualquier tarjeta madre, ¿no? Tenemos tecnologías que potencian la compatibilidad, pero es muy importante checar antes de comprar para la parte de velocidades. Entonces, tenemos la misma cantidad de puertos para tarjeta de video, para M.2, las mismas tecnologías de inteligencia artificial y la carátula con RGB y formato Polimo, que es justamente esta carátula de acá con iluminación o retroiluminación RGB. Luego tenemos la I, que es una tarjeta madre en formato ITX, justamente pensado para ensambles muy compactos. Las fases de poder se ven un poco reducidas en la parte de acá. Aquí tenemos 16 más 1, pero aquí pasamos a 10 más 1, que justamente es para regular la parte de la alimentación al procesador. Tenemos soporte para 9200 megatransfers o más de memoria DDR5 en velocidad. Tenemos solamente una ranura PCI Express 5.0. Tenemos 2 puertos para estado sólido M.2. Contamos con Wi-Fi 7. Contamos con puertos Thunderbolt, ¿vale? Y tenemos también todas las tecnologías de inteligencia artificial, incluyendo también la iluminación Polimo, ¿ok? Porque sí, incluye también lo que es iluminación RGB en esta parte de la tarjeta madre.
Esto es todo lo que te incluye la ITX en su caja, más que nada para hablar de esta tarjetita para los ventiladores y los puertos de panel frontal y también para este adaptador o hub de USB externo, que este lo conectas a la tarjeta madre y lo tienes encima de tu escritorio para poder hacer uso de mayor cantidad de puertos USB y también para controlar lo que es el volumen y el audio de tu computadora. Ahora, una de las tecnologías súper importantes que debemos de tomar en cuenta para lo que es Republic of Gamers y sobre todo para la Z890E y toda la gama Maximus que ahorita vamos a ver, es esta tecnología o optimización para las memorias RAM. Normalmente los puntos de contacto, esto es el diagrama que vemos nosotros en la ranura donde instalamos las memorias RAM, ¿ok? Normalmente esta parte es un cable o un cable un poco más largo, ¿ok? Donde la mitad de ese cablecito entra en contacto con los pines de la memoria RAM. ¿Qué puede provocar eso? Mayor ruido en la señal, ¿ok? Y ese ruido eléctrico en la señal de las memorias RAM puede afectar de manera significativa qué tanta velocidad pueden alcanzar estas memorias RAM en tu computadora. Nosotros optimizamos esta parte de la fabricación. Ahora los pines son cortos, básicamente es un contacto directo a la memoria RAM, lo cual disminuye la cantidad de señal o ruido eléctrico y esto beneficia en alcanzar mayor cantidad de velocidades en la memoria RAM, obviamente también ampliando lo que es la parte de la compatibilidad con estos módulos. En promedio, en el ambiente o en la situación más optimista, podemos alcanzar hasta 400 megatransfers más de velocidad en las memorias RAM, ¿ok? Lo cual sí es un aumento significativo en términos de rendimiento. Además, este diseño tenemos lo que es hasta un 57% más de fuerza de retención en la ranura, es decir, la fuerza con la que se agarra la memoria. Y con este diseño tenemos líneas de contacto hasta un 39% más cortas, que es justamente lo que les mencionaba acá. Ahora, sabemos que hay muchísimo tema en la parte de compatibilidad de memorias RAM DDR5, ¿ok? Y para eso tenemos esta tecnología que se le llama DIMM-FIT. DIMM-FIT es algo ya incluido en todas las tarjetas madre de Asus de nueva generación, en el cual no importa la marca o velocidades de memoria que mezcles, sí, sigue importando lo que es la parte de la capacidad. Lo que siempre va a generar inestabilidad en una computadora es si mezclas dos módulos de diferente capacidad. Si mezclo uno de 16 con uno de 48 gigas, ahí sí hay tema de estabilidad. Pero mientras sean de la misma capacidad de memoria RAM, ¿ok? Sin importar si es el mismo fabricante o la misma velocidad, eso también genera inestabilidad, pero lo podemos solucionar con esta tecnología de Asus que es DIMM-FIT, que se encarga de analizar y detectar los módulos que tiene instalado tu tarjeta madre y ajustar los valores para que se pueda alcanzar una velocidad estable y también un rendimiento estable en tu equipo para prevenir congelamientos de pantalla y pantallas azules del propio Windows, ¿ok? Tenemos amplio soporte para perfiles XMP y tenemos esta herramienta que es AEMP3. AEMP3 se encarga de analizar tu memoria RAM, ¿ok? Y crear un perfil de overclock para esas memorias RAM de manera automática, ¿vale? De eso se encarga AEMP3. Ahora, si bien tienes memorias RAM, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de perfil de alta velocidad, con esta tecnología tú le puedes crear su propio perfil de alta velocidad para poderle sacar realmente el rendimiento a esa memoria RAM que compraste. Sobre todo porque las primeras memorias RAM de DDR5 del mercado no contaban realmente con perfiles de alta velocidad. Ahora vamos con la parte final y tiene que ver con Maximus, ¿ok? Esta es la gama tope de tarjetas madre Asus para Z890. Empezamos el la ROG Maximus Z890 Extreme. Todo lo que son los modelos Extreme de Asus son las versiones tope de gama, es decir, la más alta que vas a poder encontrar en el mercado y en este caso para Z890. De entrada, ¿qué incluimos en esta tarjeta madre? Incluimos una pantalla de 5 pulgadas personalizable en Armoury Crate. Puedes aquí meter animaciones, puedes aquí meter imágenes o información del sistema como temperaturas, velocidades, etcétera. De ahí tenemos lo que es el disipador 3D, pero VC, ¿qué quiere decir? Vapor Chamber, ¿ok? Vapor Chamber, que es cámara de vapor. Ahora no solamente tenemos cámara de vapor en nuestras tarjetas de video, sino que ahora también en el disipador M.2 de las tarjetas madre de Asus y sobre todo en la parte de Maximus, vamos a poder encontrar disipadores para almacenamiento con cámara de vapor, que en términos de eficiencia de disipación es mucho mejor que un disipador convencional. Y también tenemos el ROG QDIMM 2. El QDIMM 2 es simplemente una tarjeta que viene incluida al momento de que compras estas tarjetas madre de Asus, de la gama ROG Maximus y sobre todo la parte Extreme, en el cual le puedes instalar estados sólidos M.2 a esa tarjeta y conectarlo en esta ranura justamente que está también acá, junto a las memorias RAM, para poder tener mayor cantidad de ranuras M.2
de almacenamiento. Entonces puedes utilizar las 7 que tienes acá, más otras 4 que puedes tener con esta M.2 y puedes tener alrededor de entre 9 a 11 almacenamientos M.2 corriendo en esta tarjeta madre. Este es el overview general. En la Rock Maximus Extreme y la ProArt Z890 son los únicos dos modelos de tarjetas madre que van a poder encontrar conectividad Thunderbolt 5, ¿ok? Eso para que tengan una dimensión de lo que ofrece ProArt en esta generación. Lo de Thunderbolt 5 lo volvemos a ver hasta el tope de gama Rock Maximus Z890 Extreme. De ahí tenemos todas las tecnologías de inteligencia artificial, tenemos tecnologías de montaje fácil, ¿ok? Tenemos lo que es la pantalla aquí a color de 5 pulgadas. Aquí le estamos viendo como una pequeña animación o funcionamiento que le podemos dar. Tenemos lo que es la Apex, que justamente esta fue la primera tarjeta madre que vimos en la primera slide, que va con la parte de segmentación para overclock profesional. Con esa tarjeta madre podemos hacer overclocking, aumento de velocidad a nuestro procesador de manera profesional y es con esa tarjeta madre que se logró el récord mundial actual. ¿Ok? Aquí vienen muchas de las características que podemos encontrar. Tenemos lo que es el M.2, tenemos lo que es el diseño de las ranuras de la memoria RAM justamente o enfocadas para la parte de overclocking profesional. Tenemos también lo que es un ventilador incluido que podemos adaptar en la tarjeta madre, ¿vale? Para poder disipar el calor de las memorias RAM y también tecnologías de inteligencia artificial. Luego tenemos la Rock Maximus Hero. Esta sería como que la tarjeta madre costo efectiva del segmento Maximus, ¿ok? Cuando hablo costo efectivo es de esta familia, esto es lo que tiene las características más equilibradas, ¿ok? Y posiblemente lo que vamos a encontrar primero si escalamos en el rango de precios. ¿Qué incluye lo que es acá? La iluminación Polimo, esto ya no es una pantalla, esto es iluminación estática con RGB, ¿ok? Tenemos lo que es disipadores amplios, también tenemos la parte de conectividad, eso sí, la parte de Maximus viene muy bien en la parte de conectividad para M.2 y también por la parte de disipación. En estas tarjetas madre Maximus vamos a poder encontrar en el Extreme y en la Hero, en la parte de atrás, una placa metálica protectora en toda la tarjeta madre, ¿ok? Así como lo que son las placas protectoras de las tarjetas de video, una placa similar en la parte de atrás de la tarjeta madre. De hecho, aquí se puede visualizar, ¿ok? Tenemos lo que son LAN de 5 y de 2.5, inteligencia artificial, y también tenemos lo que es el montaje y desmontaje de tarjeta de video de manera fácil. Ahorita vamos a ver una pequeña animación acerca de ello. Ahora, una de las cosas súper importantes, porque estamos en la generación que te permite instalar una cantidad enorme de estados sólidos M.2. En lo que es la parte de Rock Maximus, viene esta tecnología que es básicamente garantizar la alimentación para que puedan rendir al 100% tus estados sólidos de tu computadora. Es decir, si tienes los 7 estados sólidos funcionando al 100% de su capacidad de lectura o escritura, en la mayoría de tarjetas madre con 5 o 7 dispositivos instalados de M.2 o de almacenamiento de estado sólido, la línea de voltaje o la línea que se encarga de alimentar esos estados sólidos no va a soportar esa carga de trabajo. Entonces, nosotros hicimos un rediseño en estas tarjetas madre de Asus para poder dedicar de la línea de 12 voltios parte de la alimentación para alimentar 3 de esos estados sólidos, ¿ok? Y quitarle carga al riel de 3 voltios de la fuente de poder que se encarga de alimentar los otros 4 estados sólidos. Esto para garantizar que al 100% de utilización de todas las ranuras M.2 al mismo tiempo sea el más óptimo posible o que rinda lo que debería de rendir, ¿ok? Aquí tenemos lo que es la parte final de ensamble fácil. Las cosas más a recalcar, ahora el disipador del M.2 se quita con un solo clic, ¿ok? Tenemos lo que es un deslizador, ¿para qué? Para que los estados sólidos que no vienen en tamaño 2280, que es como que el tamaño más alargado, el más universal que podemos encontrar, acuérdense que hay M.2 un poquito menos largos, ¿ok? Para ese tipo de estados sólidos, tenemos este deslizador, sin importar el formato que tiene el M.2, puedes simplemente seguro moverlo a conformidad del tamaño del M.2 que estás instalando y así asegurar el almacenamiento en tu tarjeta madre. También tenemos lo que es para los formatos normales, que es el Q-Latch, que ahora ya no es con tornillo ni es con un segurito que tienes que moverle, ahora simplemente es a presión, ¿vale? Lo embonas y para poder liberarlo, ese mismo mecanismo lo empujas hacia atrás para poder soltar el almacenamiento. Y de lo más innovador que tenemos en esta generación, sobre todo incluyéndolo en la ROG Strix E y todas las tarjetas madre Maximus, es la desinstalación de la tarjeta de video. Ahora solamente se hace con una mano. Anteriormente, en las primeras generaciones de seguro de ranuras PCI Express, ¿qué tenías que hacer? Con un dedo
quitar el seguro de la ranura para tarjeta de video. O si no alcanzabas con el dedo, porque tenías un enfriamiento líquido, cualquier cosa, o el dedo era suficientemente grande para poder quitar ese seguro, tenías que meter un desarmador, ¿no? Después nosotros introdujimos lo que es la parte de los botones o las palancas para liberación rápida de la tarjeta de video. Ahora con esta generación ya no tienes ni botón ni palanca para poder liberar la tarjeta de video. Se creó un mecanismo en la ranura de la tarjeta de video para que con una sola mano, al momento de que tú lo sacas de izquierda hacia derecha la tarjeta de video, se sale en automático, ¿ok? Pero si está ajustada y está atornillada la parte del gabinete, si nosotros lo queremos sacar por la parte derecha, no se va a poder porque el mecanismo solamente funciona con el movimiento natural de retiro de la tarjeta madre, ¿ok? Entonces, esto ya no necesita de seguros, ya no necesita de meter mano, simplemente es montar y desmontar a conveniencia de la persona para que el ensamble sea más amigable. Y la parte de la antena, ya eliminamos la rosca tipo coaxial y ahora incluimos lo que es la entrada de la antena a presión, ¿vale? Y esto en las tarjetas madre ISOs Wi-Fi 7. Recapitulando, tecnologías de inteligencia artificial, estamos como líderes en la parte de esta segmentación, que estas funciones están enfocadas a mejorar la personalización y también a facilitar la configuración o uso de estas tecnologías para que lo único que tenga el usuario sea el beneficio de estas tecnologías y no la parte ardua de estarlas modificando o configurando con valores que a lo mejor necesitan un conocimiento intermedio. ¿Ok? Entonces, eso es toda la parte de tarjetas madre. Espero que les haya gustado esta presentación web de Asus. Les voy a dejar links de compra en la descripción y el primer comentario de este video por si alguno de ustedes quiere comprar tarjetas madre o procesadores Intel. Bueno, sería todo por el video de hoy. Ya saben, si les gustó el video, dejen un like. Es muy útil, me ayuda bastante. Y por favor no se olviden también suscribirse. Es rápido, fácil y gratis y me ayudan mucho. Que tengan un muy buen día. Hasta la próxima.